Buenos días, somos Victoria Bretón Moncada y Mariana Valdés Frías y les vamos a hablar sobre la experimentación con humanos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué se experimenta con humanos? El avance de la medicina siempre ha requerido experimentar con seres humanos. La experimentación con animales o los ensayos in vitro proporcionan información sin duda muy valiosa, pero el traslado de estos resultados a nuestra especie siempre ha exigido probar su validez diagnóstica o terapéutica con nosotros mismos para que la evidencia científica pueda respaldar la práctica sanitaria. Aunque podría resultar polémica en busca de la innovación médica para una mejor calidad de vida, se requiere la participación de varias personas para un bien mayor. La complejidad creciente de las necesidades humanas incrementa los costes y exige una supervisión por comités de expertos capacitados para cualquier situación, todo como resultado de una historia de tropiezos. Aquí hay dos cuestiones relevantes: el papel de las autoridades regulatorias y la importancia de seguir progresando el conocimiento para reemplazar al sujeto de prueba humano. Los orígenes de la investigación por el método experimental en la biología se inician en las escuelas de Alejandría y de Atenas en los siglos III y IV a.C. El método inductivo fue introducido en medicina entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII por Francisco Bacon y por Galileo Galilei, constituyendo la base de la ciencia experimental. La metodología de la experimentación farmacológica fue madurando gracias a las contribuciones de François Maggeri y Claude Bernard. En el siglo XX, el método experimental fue incorporando terminologías cada vez más complicadas y sofisticadas que han permitido precisar las observaciones. Así, en 1931 aparece por primera vez el término ensayo clínico y en el 38 el término placebo. El primer ensayo clínico controlado y aleatorizado se realizó en 1946. Por otra parte, el desarrollo de la estadística ha permitido el estudio de la relación de eventos, la evolución de los mismos y la utilidad de los medios empleados. Sin embargo, en el siglo XX se cometieron abusos en nombre de una supuesta ciencia. A continuación, comentaremos algunos de los más conocidos. Experimentos con homosexuales. Durante la Segunda Guerra Mundial se pretendía curar la homosexualidad con altas dosis de testosterona por periodos de tiempo prolongado. Esto trajo como consecuencia la muerte de un número importante de personas. En Guatemala, durante los años 1946 a 1948, se inoculó deliberadamente a más de 1,000 adultos sífilis, chancroide y gonorrea, y se hicieron miles de serologías a poblaciones indígenas y a niños huérfanos. El experimento Tuskegee, también conocido como estudio de la sífilis no tratada en el varón negro, se llevó a cabo entre 1932 y 1972 por el USPHS, con el propósito de observar el curso habitual de la enfermedad cuando se deja sin tratar. Durante el Tercer Reich se hicieron experimentos en búsqueda de una fórmula para lograr la juventud eterna con el fin de beneficiar a Adolf Hitler. Pero esto se llevó a otras personas, en especial a los soldados que estarían al servicio del partido nazi. Finalmente se pretendía alcanzar una población extensa de la famosa raza aria, llegando a alterar los periodos de fertilidad de las madres alemanas. Otro experimento polémico es el del doctor de origen ruso Serge Voronov. Este experimento consistía en trasplantar testículos de monos a seres humanos castrados. Esto dejó como consecuencia la presunta zoonosis del virus de la inmunodeficiencia adquirida, derivada del constante contacto de seres humanos con monos. Esto resultó obviamente muy peligroso, pues se desencadenó la pandemia del VIH. Por otra parte, un experimento moderno es el que ha realizado Europa, es el del proyecto del cerebro humano. Estas presunciones apuntan a que por lo utópico del proyecto y la seguridad con la que afirman que van a lograr sus objetivos, la experimentación humana forzada e ilícita puede ser el método secreto de Markram y sus socios del proyecto. Las hipótesis se refuerzan por recientes investigaciones que hacen pensar que IBM, la principal organizadora del proyecto, ha realizado los experimentos ilícitos con humanos en la construcción del chip neuromórfico True North y por la creación de proyectos de aprendizaje en hospitales infantiles de México. Otro de los supuestos experimentos fueron los de la Unidad 731, donde extremidades del cuerpo fueron amputadas, congeladas y luego cosidas en otras partes del cuerpo, resultando en gangrena. También se inyectó diferentes bacterias y enfermedades en prisioneros para estudiar sus efectos. Lo
Unidad 731, al mando del comandante Shiro Ishii, llevó a cabo estos experimentos en nombre de la investigación biológica. El general estadounidense Douglas MacArthur concedió a Ishii la inmunidad a cambio de la información bacteriológica obtenida mediante estos experimentos. Por otro lado, tenemos el caso de la Agente Naranja en 1965, donde el doctor Albert Glickman, financiado por Dow Chemical, Johnson & Johnson y el Ejército de Estados Unidos, llevó a cabo lo que se considera una investigación dermatológica de aproximadamente 75 prisioneros, en el cual estudió los efectos del herbicida conocido como la Agente Naranja en los seres humanos. A los prisioneros se les inyectó dioxina, un subproducto tóxico de la Agente Naranja, en una cantidad 468 veces mayor a la que originalmente requería el estudio. Como resultado, los presos desarrollaron cloracné en la cara, las axilas y las ingle. Mucho tiempo después de que terminaran los experimentos, los presos continuaron sufriendo los efectos. Otro más fue el Monster Study en 1939, donde los investigadores Wendell Johnson y Mary Tudor de la Universidad de Iowa diseñaron un experimento con el que querían estudiar las causas de los problemas del habla. Para ello, utilizaron a 22 huérfanos con los que llevaron a cabo uno de los estudios menos éticos de la historia. Los niños fueron divididos en dos grupos. A los del primero se les administró la terapia logopédica y se les repasaba verbalmente cuando conseguían hablar sin problemas. Sin embargo, a los del segundo grupo se les dio terapia negativa, destinada a producirles tartamudez. Se les insultaba y humillaba cuando tenían cualquier falla en el habla. Años más tarde, se supo que los niños del segundo grupo desarrollaron todo tipo de problemas del habla de por vida. Por último, tenemos la terapia de conversión, que fue una serie de procedimientos que supuestamente eran capaces de cambiar la orientación sexual de una persona. Este experimento tuvo lugar durante la época del apartheid en Sudáfrica. El gobierno del país tenía normas muy estrictas en contra de las personas homosexuales, por lo que se sometió a miles a drogarlas para sugestionarlas. Después se les enseñaron fotografías eróticas de personas del mismo sexo, junto con una descarga eléctrica, con el objetivo de que asociaran la homosexualidad con algo doloroso. También incluyó la administración de hormonas sexuales a los sujetos o incluso la castración química en algunos casos. Por supuesto, el experimento fue un fracaso. Estos supuestos experimentos impulsaron la redacción de una serie de códigos internacionales que regularan el campo de la investigación, basándose en la pregunta: ¿cuáles son los límites de una investigación? Estos límites son leyes citadas por encima del legislador que no se encuentran escritas. Los límites pertenecen a las reglas básicas en las que se debe sustentar cualquier acción, fundamentando todo el tejido social y el ordenamiento jurídico. En concreto, la dignidad intrínseca del sujeto es el límite de toda experimentación, puesto que es aquella cualidad que depende solamente de existir como tal y no de ninguna característica variable. Como consecuencia, solo a partir del límite se puede hablar de investigación en general, ya que una investigación plenamente humana es aquella que persigue su bien integral y dignidad, por lo que busca la verdad al servicio del ser humano, en la que el uso de sujetos humanos en experimentos solo es justificable cuando no se puede obtener por otros medios, y en caso de requerirse se debe garantizar el cumplimiento de todas las normativas existentes para su ejecución. El Código de Nuremberg enlista 10 puntos que nos ayudan a establecer estas leyes en la práctica experimental biomédica. El consentimiento voluntario del sujeto, el grado de utilidad para la sociedad de esta investigación, debe de estar basado en los resultados en la experimentación previa y justificado como indispensable para su finalización. Debe evitarse cualquier sufrimiento o lesión física innecesaria y no debe ocasionar bajo ninguna circunstancia la muerte del sujeto. El grado de riesgo nunca debe exceder el nivel de beneficio que aporta esta investigación. Deben tomarse todas las precauciones y proporcionar todas las instalaciones para proteger al sujeto experimental, y solo será realizado por personal cualificado. El sujeto humano está en libertad de retirarse cuando quiera, sin mayor razón que su voluntad expresa, y el investigador encargado también debe detenerse ante la primera señal que considere peligrosa para el sujeto. Hace un ciclo, hace énfasis en la experimentación que no implica riesgos, pero hoy en día no sería adecuado permitir simplemente esa limitación. Los avances que se han logrado en las biociencias se deben a la capacidad de traspasar las barreras de la inocuidad. Investigadores sujetos de prueba aceptarían los riesgos a favor del beneficio que traerá el ensayo clínico. Por otro lado, un problema de fondo de la investigación biomédica es que entre tantas leyes y normas éticas se invisibiliza quién la va a hacer y para qué. Este asunto acarrea problemas como la ambigüedad de las leyes que se utiliza para la realización de experimentos clínicos, sobre todo de fármacos, con la finalidad de obtener un beneficio económico, y dejando de lado los sujetos de prueba como la vulnerabilidad que se buscaba erradicar. Eso es todo por nuestra parte. Gracias por su atención. A continuación, nuestra referencia.